Muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar este seminario especializado en temas de derecho civil y procesal civil. El día de hoy me toca la ponencia sobre el análisis de los plenos casatorios desde un punto de vista general, crítico y de análisis de forma particular y destacada justamente en función al resumen de cada uno de ellos y destacando dos o tres plenos que voy a considerar para poder introducirnos al estudio de los plenos casatorios civiles. Muy bien, comencemos. En el tema de los plenos casatorios hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo que busca justamente una sentencia es poner fin a una incertidumbre jurídica. Sin embargo, esta incertidumbre jurídica tiene por medio dos intereses, o mejor dicho, dos conflictos de intereses o más, que están justamente en conflicto. Es decir, tenemos conflicto de intereses y una posible solución jurídica, la cual tiene que emitir el juez. Sin embargo, en muchos casos, los jueces, al momento de emitir una sentencia, resuelven de una manera. Vamos a poner esta manera, la manera A. Y otro juez, en el mismo supuesto, resuelve de la manera B. Es decir, tenemos para un tema de conflictos de intereses dos formas, o más inclusive, de resolver los mismos supuestos. La pregunta es, ¿esto genera seguridad jurídica en nuestro sistema de justicia? Ciertamente no. Entonces lo que debemos hacer es establecer pautas, establecer conceptos a tomar en consideración para poder resolver los supuestos de hechos similares o iguales bajo una misma forma o formato, generando así seguridad a los justiciados. Es decir, vamos a generar el tema de predictibilidad de los derechos, o mejor dicho, predictibilidad de las sentencias. Y esto es muy importante para el tema justamente de la seguridad jurídica. Es por ello que a través de los plenos casatorios civiles, que son convocados a través del artículo 400 del Código Procesal Civil, se busca generar certeza respecto de aquellos fallos judiciales que en muchos casos pueden ser contradictorios. La Sala Suprema entonces se pone a pensar, hay que reunir a los magistrados y a los expertos en derecho para que pronuncien a través de discursos cortos argumentos que nos permitan establecer criterios vinculantes. Y estos criterios vinculantes permitan a los jueces resolver conflictos de intereses de manera más célere, generando así también seguridad jurídica al momento del pronunciamiento de los fallos. Obviamente, valorando las pruebas, valorando los hechos en concreto y teniendo en consideración también los criterios de discrecionalidad. Justamente en función a este último punto, el tema de la discrecionalidad, no debemos olvidar que hay que diferenciar entre un criterio discrecional y un criterio arbitrario de los jueces, ¿no? Justamente la diferencia radica muchas veces en que un criterio discrecional pues se hace en función a la ley, se hace en función a los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, un criterio arbitrario es una decisión muchas veces que no encuentra fundamentación, que no encuentra motivación debidamente y se aleja del derecho. Entonces, no es lo mismo tener un criterio arbitrario que un criterio discrecional al momento de emitir un fallo. Y es por eso que los plenos casatorios civiles, al momento de pronunciarse, también señalan lo siguiente. El juez, en el caso en concreto, se podía pronunciar apartándose del criterio jurisprudencial vinculante establecido por el Pleno, siempre y cuando motive la resolución de su sentencia. ¿Por qué se está alejando? ¿Cuál es el motivo o hecho que desvincula al caso en concreto del precedente vinculante? Entonces, cuando hace esto, no significa que está asumiendo un criterio arbitrario, sino un criterio discrecional. Por ello, se debe exigir siempre
la motivación en las resoluciones judiciales. Sin esta motivación no podríamos establecer realmente si existe un criterio discrecional. Desde ese punto de vista, hay que analizar también cada caso en concreto para verificar, en todo caso, si el juez se está apartando motivadamente de un precedente vinculante, ya que este criterio de precedente vinculante tiene carácter o fuerza de ley prácticamente, ¿no? Hay que tener en cuenta eso para poder establecer y poder tener un criterio de seguridad al momento de resolver un fallo. Muy bien, ese sería desde el punto de vista el concepto del precedente vinculante y el tema de discrecionalidad y arbitrariedad. Pero ¿por qué se produce un pleno casatorio civil en este caso? ¿Qué ha sucedido? Recordemos que nuestro Código Procesal Civil data del 1993. Y desde 1993, pues, este tema del precedente vinculante, antes conocido como doctrina, ¿no? Doctrina jurisprudencial, se ha venido regulando, pero nunca se ha venido analizando desde el punto de vista práctico. Recién en la última década se ha venido aplicando, ya como si fuera una moda, el tema de establecer criterios vinculantes a través de la convocatoria a plenos casatorios. Justamente parte de este seminario introductorio lleva al análisis debido a la reciente convocatoria al 10º Pleno Casatorio Civil, que trata justamente sobre el tema de la prueba de oficio, ¿no? Entonces, partamos de eso. Actualmente se viene regulando o se viene analizando, comentando 9 plenos casatorios civiles, de los cuales actualmente 8 han sido resueltos y uno queda pendiente de resolver. Específicamente, el pleno casatorio que ha quedado pendiente de resolver es el 8º pleno casatorio. ¿Ok? El 8º pleno casatorio ha quedado pendiente de ser resuelto y eso ha generado ciertas dudas en el tema de seguridad jurídica, ya que se está perjudicando en realidad el tema de resolver un conflicto de intereses. Uno de los principios que debe primar dentro del ordenamiento procesal es que se resuelva de forma oportuna, célere, un conflicto de intereses. Y al parecer, pues, la convocatoria a pleno ha sido totalmente innecesaria, debido a que ya vamos casi 3 años sin que se resuelva este pleno casatorio, que trata sobre un caso de actos de disposición por parte de uno de los cónyuges sin la participación del otro cónyuge. Se discute si el remedio jurídico para resolver el conflicto de intereses, en este caso en específico, debería ser la nulidad, la anulabilidad o la ineficacia del acto jurídico, ya que no existe consentimiento expreso por parte del cónyuge perjudicado, debido a un aprovechamiento muchas veces de mala fe por parte del cónyuge que dispuso de los bienes, ¿no? Esto es lo que se desarrolla en el 8º pleno casatorio de líneas generales. Pero terminemos esta parte introductoria señalando brevemente todos los plenos casatorios que se han venido estudiando. Comencemos con el primer pleno casatorio. El primer pleno casatorio data ya desde hace una década y trata el caso de responsabilidad civil extracontractual. Debido a un caso específico de daño a la salud producto de una contaminación a través de el mercurio derramado en el lugar conocido como Choropampa, debido a una negligencia por parte de ciertas empresas, ¿no? En este caso vamos a poder estudiar en profundidad en el curso que vamos a realizar
en quincena de septiembre los plenos casatorios de manera más profunda, pero hagamos este resumen para que ustedes lo tengan en cuenta y vayan leyéndolo, ¿no? El caso de Yanacocha versus Choropampa, ¿no? En este caso en específico, una de las personas pues solicitó un tema de dinero debido a los altos costos que significaba pues atenderse ante la gravedad de la salud que se había perjudicado por el derrame de mercurio. Lo que sucedió antes de llegar al conflicto de intereses es que se llegue a un tema de transacción extrajudicial. Y como ustedes deben saber, la transacción extrajudicial es una forma en la cual se pone fin al proceso judicial sin necesidad de acudir al mismo. ¿Bien? Entonces, las partes, al momento de tener un conflicto de intereses, no recurren al juez propiamente para poder establecer los criterios de satisfacción de sus intereses. Ellos mismos llegan al acuerdo a través de una transacción, ¿no? Y lo ideal sería que esta transacción sea escrita e inclusive también firmada por notario, acreditando justamente la realización de la misma. ¿Qué pasó entonces en el caso? Se pidió más dinero, se solicitó dinero para las medicinas y cura de las enfermedades producidas por el derrame de mercurio, se firmó este acuerdo extrajudicial y pues se aumentó el daño luego de un par de años, ya que eran daños continuados en el tema de la salud de las personas afectadas, y reclamaron esto a la empresa negligente. La empresa negligente tomó en consideración el pacto ya firmado para oponerse ante cualquier requerimiento por parte de los afectados. Entonces se inició una demanda justamente y pues lo que se resolvió en este primer pleno casatorio eran los alcances, ¿no?, del acuerdo transaccional, se podría decir, ¿no?, de esta transacción judicial. ¿Cuáles eran los alcances del acuerdo extrajudicial y de los derechos de libre disposición, ¿no? Porque en realidad aquí se había transado sobre la salud no solo de las personas, sino también de los menores de edad, ¿no? En este caso, debido a que en particular había una persona que estaba reclamando el tema de reparación a la salud, tanto de ella como de sus menores hijos. Este fue el primer pleno casatorio. En realidad vamos a profundizar el análisis sobre el concepto de responsabilidad civil, en este caso en particular, sobre lo equivocado que pudo haber estado el primer pleno casatorio en particular, ya que hay que mencionar que recién a partir del tercer pleno casatorio se convocó a los amicus curiae en específico, ¿no? Hay que tener en cuenta eso para poder ir analizando los casos en concreto. Este ha sido el primer pleno casatorio, que en realidad es muy controvertido, ¿no? Hay que analizar en este pleno casatorio, por ejemplo, las formas en cómo se pone fin al proceso judicial, ¿ok? Entonces, recordemos en la parte civil y procesal civil, cómo se pone fin al conflicto de intereses, ¿no? Transacción. Otros señalan también mecanismos como la conciliación extrajudicial, donde participa un tercero, para poder establecer pautas en las cuales se satisfagan los intereses de las partes. Otros también, pues, el allanamiento de la demanda, ¿no? Ya propiamente dicho, o también a través de la sentencia judicial, ¿no? Hay muchos más mecanismos en los cuales se pone fin al conflicto de intereses, ya sea con una sentencia firme o con otro tipo de acuerdo. Entonces, forma parte del curso, ¿no?, el tema de cómo se pone fin al proceso judicial con otros mecanismos. Pero lamentable, pues, la resolución del primer pleno, el cual también fue modificado a través de la técnica del overruling con el noveno pleno casatorio. Pero volvamos al análisis general de todos los plenos. El segundo pleno casatorio tocó el tema de la posesión, o mejor dicho, coposición, y de la prescripción
adquisitiva de dominio. ¿Ok? En este caso, el tema radicaba específicamente en que dos personas venían coposeyendo, pero uno de ellos era padre y la otra persona era la hija. ¿Ok? Entonces, se analizaba el caso en concreto en función a establecer si tanto padre como hija podían ser considerados coposeedores, con animus domini, para iniciar el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. En el caso en específico, lo que pronunció la sala fue que no podría ser procedente calificar a ambas personas como coposeedores, debido a que la hija, a pesar que alega que siempre ha estado en posesión del bien desde que nació, pues ha estado ejerciendo dicho contacto con el bien debido al consentimiento del padre. Es decir, en específico el que tenía el control del bien era el padre y no la hija, a pesar que pasen los años. Y además, teniendo en cuenta o valorando los hechos, el padre entró en posesión del bien debido a un contrato de arrendamiento. Y esto es reconocido dentro del proceso judicial, con lo cual el padre reconoce a alguien más con mejor derecho sobre él. Siendo así, se cae la pretensión de prescripción adquisitiva de dominio, primero desvirtuando la coposesión de las partes y luego desvirtuando el animus domini de las mismas, ¿no? Es un caso muy interesante que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso presencial, ¿no?, de inicios de quincena de septiembre, y que espero que también puedan participar, ¿no? Vamos a analizar aquí, en este caso en concreto, el tema de la posesión, los tipos de posesión y el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a detenernos en esta primera parte, ya que es un resumen muy corto sobre este tema. Conociendo también, si hubieran preguntas, los podrían dejar justamente en la palestra de comentarios que hay en este campus virtual. ¿Ok? Vamos a continuar con el tercero, cuarto pleno casatorio. Luego vamos a continuar con el quinto, el sexto, el séptimo, el noveno y finalmente vamos a analizar el octavo pleno casatorio y la posible convocatoria del décimo pleno casatorio. ¿Ok? Sigamos conectados, vayan haciendo sus preguntas y nos vemos en breve, ¿no? Siempre por el campus virtual de Secajo.